queridas damas. ¡Qué alegría volverlas a ver! Hoy se ven extraordinariamente hermosas. Veo muchas sonrisas en sus rostros. Se ven como un grupo de mujeres que está siendo elevadas poderosamente. Bienvenidas al séptimo banquete de Jesús y las mujeres en el primer siglo y ahora. Lo creas o no, este es nuestro séptimo y último banquete que comeremos juntas. Hemos estado aprendiendo sobre Jesús y su mundo judío del primer siglo y su posición, su postura y su ministerio hacia las mujeres. Hemos estado estudiando acerca de quitarnos nuestros lentes occidentales cuando leemos la Biblia y ponernos los lentes de Oriente Medio para poder entender mejor las palabras y acciones de Jesús hace 2000 años. Señoras, hemos estado aprendiendo a mirar a Dios y a mirar nuestras vidas, a cambiar nuestras posturas. Y esta noche nos unimos por última vez y debo recordarles que esto no es solo un estudio bíblico, no es solo una serie, no es solo una clase, esto es un banquete. No solo queremos leer la palabra de Dios, queremos comerla. Tenemos el privilegio de comerla juntos por séptima y última vez. Antes de orar, quiero empezar con una cita de un hombre llamado Rabino Ben Bagbag. ¿Quién no quiere escuchar una cita de un tipo llamado Rabino Ben Bagbag? Era un nombre real, un rabino de la antigüedad. Esta cita proviene de él, se remonta al siglo I o segundo antes de Cristo, es decir, al periodo de tiempo cercano a la época de Jesús, quizá incluso a la de los evangelios. Esta cita se refiere a las escrituras, es acerca de la palabra de Dios. El rabino Ben Bagbag escribió esto. Revísala una y otra vez, porque todo está contenido en ella. Examínala. Envejece con ella y no te apartes de ella, porque no hay mejor búsqueda para ti que esta. Me gusta mucho la sabiduría de esta cita, porque habla de la palabra de Dios y dice, revísala una y otra vez, porque todo está contenido en ella. ¿Cuántas de ustedes saben que nunca dominaremos las escrituras? Cuando terminamos de leer la Biblia, volvemos a Génesis 1 y seguimos leyéndola una y otra vez, de la misma manera que no se come una vez y luego no se vuelve a comer. La mayoría de nosotros no comemos una sola vez al día. Necesitamos la palabra de Dios constantemente en nuestras vidas. Si alguna vez te encuentras con una persona que te dice que domina la totalidad de las escrituras, te recomiendo que huyas. Necesito que corras. Forrest, corre. Somos un pueblo que siempre percibe, que siempre escucha, que siempre acoge la palabra de Dios. Ya lo he oído decir así en la Biblia. La flor se marchita y la hierba se seca, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Queremos comer y debemos comer bien. ¿Cuántas de ustedes quieren comer comida eterna? Esto es lo que hacemos cuando comemos juntas las Escrituras. Mientras nos preparamos para orar por séptima y última vez juntas esta noche, quiero invitarte a que tomes tu mano derecha y la pongas sobre el hombro de la mujer sentada a tu lado. En el mundo bíblico y en el mundo de Jesús, la mano derecha es muy significativa. Es la mano del favor, es la mano del honor, es la mano de la bendición. En Oriente Medio siempre te extiende la mano derecha, porque eso es honorable. Queremos honrarnos unas a otras. Queremos ponernos de acuerdo en vernos mientras venimos a esta fiesta bíblica. Por séptima y última vez, ¿podrían inclinar sus cabezas conmigo mientras nos escondemos simbólicamente en la sombra del ala? Y pidamos al Dios vivo que nos alimente con la palabra de una manera que ningún hombre o mujer podría hacerlo. Padre, aquí estamos de nuevo, este grupo de mujeres. Padre, hemos dicho no a todo lo demás para decir sí a estar aquí contigo y estar juntas. Señor, haz tu voluntad, di lo que quieras decir y haz lo que quieras hacer.
Señor, acercamos nuestras sillas a la mesa bíblica por fe, no confiando en nosotros mismos ni en nuestra capacidad de llegar a las Escrituras y sacar algo para alimentarnos, sino, Señor, creemos por fe que ahora mismo abres la palabra, la partes en porciones pequeñas y nos alimentas exactamente con lo que necesitamos esta noche, en nuestras propias historias y en nuestras vidas. Señor, mientras damos testimonio de Jesús en los evangelios y del modo en que animó a las mujeres a animarse como hijas suyas, Padre, te pido que nos des ese valor, que avives nuestros espíritus para animarnos como hijas tuyas, mientras volvemos a la mesa bíblica una vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, a modo de repaso, tomen su gráfica por séptima y última vez. Hemos estado aprendiendo que no solo nos limitamos a leer la Biblia. En realidad, interactuamos con ella, la leemos y nos hacemos preguntas sobre el texto mientras lo leemos. Como occidentales, hacemos preguntas sobre el texto diferentes a las que se hacen en Oriente Medio. Quiero que piensen qué elementos de su gráfica les han llamado mucho la atención. A medida que avanzamos, a medida que salimos de este banquete, ¿cuáles son algunas de las nuevas herramientas y consejos, cosas que has recibido durante nuestros 7 banquetes juntas, que quieras guardar, que quieras conservar, que quieras mantener en tus prácticas personales de estudio de Biblia? No sé si tengo algún punto favorito de esta gráfica, pero si tuviera que elegir uno, creo que es el que se encuentra en el medio. Mientras aquí en Occidente a menudo leemos la Biblia y nos preguntamos, ¿qué enseña acerca de mí? Esto me lleva hacia adentro y hacia abajo. En Oriente Medio leen las Escrituras y se preguntan, ¿qué enseña esto acerca de Dios? En realidad, les hace levantar la mirada y contemplar el horizonte de las Escrituras. Siempre bromeo y le digo a los demás, ¿cuántas de ustedes saben que si se miran fijamente durante mucho tiempo se deprimen? Pero cuando tomamos el tiempo de mirar al Dios vivo, eso nos cambiará. Señoras, ¿en qué ponen su mirada en este tiempo? ¿Qué es lo que miran ahora mismo? ¿Qué pensamientos tienen cuando se acuestan por la noche? ¿Cuáles son los pensamientos que pasan por su mente mientras conducen en la carretera? ¿En qué piensan ahora mismo? ¿Qué es lo que les llama la atención en este momento? Esta noche oramos que una vez más, de nuevo, el Señor fije nuestra mirada en Él, para que aprendamos a ver su belleza en las Escrituras y aprendamos a reconocerlas en el momento preciso de nuestra vida. Un poco más de revisión mientras nos preparamos para nuestro nuevo banquete. Hemos estado aprendiendo que en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en cada interacción que Jesús tuvo con alguna mujer, traía 2 cosas a su vida, le daba 2 cosas, le regalaba 2 cosas, le aportaba 2 cosas a su historia y a su mundo. La primera es la palabra justicia. En hebreo es la palabra mishpat. Hemos hablado de que Jesús nace en un mundo fundamentado en el honor y la vergüenza. La justicia bíblica se define cuando el honorable se acerca al indigno, lo levanta de su vergüenza y le devuelve su honor. La justicia bíblica, mishpat, este misterio de justicia que Jesús realizaba hacia las mujeres hace 2000 años en su mundo judío del primer siglo, es tanto un levantar como una restauración. ¿Cuántas de ustedes han sentido alguna vez que Jesús las levanta y las restaura? Esto es lo que entendemos por su mishpat, su justicia en nuestras vidas. Ahora bien, Jesús también nace en un mundo de honor, indignidad, donde la mujer se encuentra aquí abajo. Si Jesús va a traer justicia a la mujer, si va a traer mishpat, ¿necesita un poco? Necesita mucha. Podríamos decir que necesita una justicia abundante. Y de ahí viene la palabra hebrea, sedaká, rectitud. Jesús traía justicia y rectitud a la vida de cada mujer con la que interactuó en los 4 evangelios. La levanta poderosamente de su vergüenza hasta un lugar de honor, la restaura y luego la despide en paz.
Este parece ser el ministerio principal de Jesús hacia las mujeres hace 2000 años. Señoras, esto nos anima porque si Jesús lo hacía por ellas, lo hace por nosotras y lo hace ahora mismo mientras estamos aquí reunidas. Al pasar a nuestro nuevo material, nuestro nuevo banquete, nuestra nueva comida para este momento juntas, vamos a mirar a dos mujeres diferentes y vamos a hablar de lo que fue uno de los sí más difíciles en la Biblia. Lo que quiero decir con esto es que cuando uno revisa las escrituras, ¿quiénes dieron un sí muy difícil en el área de la obediencia al Señor? Se les pidió algo y dijeron que sí, y que fue muy duro, muy difícil. La otra pregunta que vamos a responder es, ¿cuál fue uno de los más singulares sí que alguien dio a Dios en la Biblia? En otras palabras, ¿qué le pasó a alguien para que su sí en obediencia al Dios vivo fuera muy singular? Realmente no vemos que ocurra mucho en las escrituras. Tengo una pregunta. Esta serie se llama Jesús y las mujeres en el primer siglo y ahora. ¿Cuántas de ustedes creen que ambas son mujeres? Ambas serán mujeres esta noche. Así que al iniciar, quiero recordarles que el mundo en el que nació Jesús hace 2000 años es una cultura de Oriente Medio. Lo enmarcaríamos de tres maneras diferentes. Oriente Medio es, en primer lugar, una cultura de honor e indignidad. Ya hemos hablado de eso. Número 2. Jesús vivió en una cultura de hospitalidad. Ya hemos hablado de esto en las lecciones anteriores. Tercero, Jesús vivió en una cultura muy comunitaria, donde todo se mide en el nosotros, nada se mide en el yo. Somos mucho más individualistas en nuestros planteamientos. El mundo bíblico es mucho más comunitario, es tribal, es familia, es pueblo, es nosotros. Y dichas estas tres cosas y sentando una base, ¿cuántas de ustedes han oído hablar de algo en Oriente Medio llamado crímenes de honor? Volvemos a esa cultura del honor y la vergüenza, en la que a veces se puede leer en las noticias o en el periódico que una mujer de Oriente Medio es acusada de algún tipo de comportamiento que resulta vergonzoso en su comunidad, y en algunos lugares se le mata por ello. Se le llama crimen de honor porque algunos creen que de esa manera se devuelve el honor a la familia a la que ella trajo vergüenza. Ahora ustedes dicen, es un pensamiento un poco pesado para nuestro séptimo y último banquete. Pero quiero darles esto porque creo que nos preparamos para leer una historia en la Biblia que podría traer este tipo de marco cultural y pregunta a nuestras mentes. Si estás conmigo hasta ahora, di amén. Volviendo a C.S. Lewis y las Crónicas de Narnia, hay una cita de esa serie que he tenido pegada en mi refrigeradora durante años y años y años. La cita dice así: sigamos adelante y vivamos las aventuras que nos llegan. No sé tú, pero en mi propia vida me he dado cuenta de que no tengo que ir necesariamente a buscar las aventuras del reino de Dios. Mientras vivo mi vida, ellas llegan a mí. Me doy cuenta que me invitan a las cosas de Dios. No tengo que construirlas, no tengo que crearlas, no tengo que inventarlas. Llegan a mí. Esta noche vamos a conocer la historia de dos mujeres diferentes a quienes les llegó una aventura del reino de Dios. Y la pregunta es, ¿tomarán la aventura que les llegó sin importar el precio a pagar? Comenzamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuál fue uno de los sí más duros que una persona dio al Dios vivo a lo largo de la Escritura? Esta noche vamos a empezar con el hecho de que creo que uno de los sí más duros de la Biblia pertenecía en realidad a una joven, una chica que todos conocemos llamada María, la madre de Jesús. Si quieren, pueden abrir sus Biblias en Lucas 1. Vamos a ir hacia allí. Un poco sobre el matrimonio y los esponsales en el mundo del primer siglo de Jesús.
Lo que sabemos históricamente y culturalmente es que Jesús creció en un mundo y las mujeres que conoció crecieron en un mundo donde las niñas eran a menudo desposadas o comprometidas en una condición premenstrual. Por lo que antes de comenzar su menstruación mensual, las niñas probablemente de 10, 11 o 12 años se desposan o se comprometen. En el mundo de Jesús, histórica y culturalmente, suelen casarse con chicos judíos de 18 años. A los 18 años, los jóvenes judíos están preparados para entrar en el negocio familiar con su padre, por lo que ya pueden trabajar y mantener su propia familia. Así que podemos imaginar a la joven María, prometida a un hombre llamado José. Quiero que la imagines en tu mente. Cuando te imaginas a María, cuando el ángel se acerca a ella con la aventura de su vida, ¿qué edad sueles pensar que tiene? Yo solía pensar que tenía 18, 19 o 20 años. Pero si la historia y la cultura son indicadores, esta historia le llegó probablemente a una niña de 10, u 11 o 12 años. Levante la mano quien tenga una hija o nieta de 12 años. Hoy vivimos en un mundo y en un tiempo muy diferentes. Pero lo más probable es que María sea premenstrual, ya que con la menstruación se celebra la boda, porque el matrimonio tiene que ver con la familia. Se trata de tener tantos hijos como puedas. Se trata de hacer tu familia, hacer crecer tu tribu, que tu comunidad crezca y que tu pueblo crezca. Diríamos entonces, María, tal y como la imaginamos en la historia que nos disponemos a leer, probablemente no tiene más de 10, 11 o 12 años. De hecho, hay una cita en los escritos judíos llamado el Talmud que dice: si tu hija es mayor de edad, y eso se define como 12 años y medio, si tu hija es mayor de edad a los 12 años y medio, es mejor liberar a tu esclavo y darlo como esposo. Lo que significa que si una chica en el mundo de Jesús cumplía 12 años y medio y no estaba casada, era un problema. Podrías liberar a tu esclavo y dárselo, casarlos, porque si llegas a los 13 años como niña en el mundo de Jesús y no estabas casada, eras prácticamente una solterona. Este es el mundo del primer siglo en el que Jesús vivió. Es la orientación cultural e histórica de nuestra historia. ¿Cuántas de ustedes se alegran de no vivir en esa época? Seguramente piensas, nos quedamos con el tiempo actual. Al llegar a Lucas capítulo 1, no sé qué piensen ustedes, pero esto forma parte de nuestra narrativa navideña. Cada diciembre nos gusta contar la historia. Ahora mismo suena en mi mente Noche de Paz. Me gusta mucho la música navideña. Es más, la escucho todo el año. No me importa si es junio y hay un calor insoportable. Yo escucho música navideña. Me gusta mucho la música navideña. Noche de Paz es mi canción favorita. Su letra es muy teológica y es tan bella. Y mientras imaginamos nuestros árboles de Navidad y escuchamos Noche de Paz, quisiéramos que fuera diciembre. Quiero que leamos y comamos esta historia a la luz de lo que acabamos de recordar, una cultura de honor, vergüenza, una cultura de hospitalidad, una cultura comunal en la que las chicas se desposan en un estado premenstrual, 10, 11 o 12 años, y en la que la mayoría de las veces se casan con jóvenes alrededor de los 18 años. Echemos un vistazo a esta aventura que encontró a la joven María. En Lucas capítulo 1 vamos a comer los versículos del 26 al 40. Comenzando en el verso 26, la palabra de Dios dice esto. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. Detengámonos aquí porque necesito que notemos la geografía de la historia. Ya mencionamos que en la época en que Jesús vivió y que hoy la llamamos Tierra Santa, estaba dividida en 3 distritos diferentes bajo el dominio de los romanos.
La región del norte, conocida como la región de Galilea, la región central, conocida como Samaria. ¿Quiénes vivían en Samaria? Los samaritanos. Ustedes son unos genios. Y la región del sur, llamada Judea. Nuestra historia en Lucas capítulo 1 comienza en Galilea, en una aldea llamada Nazaret. Nuestra historia continúa. La Virgen se llamaba María. Ahora quiero detenerme y hacer una pausa rápida porque los nombres son importantes en el mundo bíblico. Quizá ya lo sepan, pero María no es un nombre hebreo. Es una versión transliterada inglesa de su nombre. En realidad, el nombre de María no es María. María se llama Miriam. Se llama así por la hermana de Moisés y Aarón. Miriam. María es un nombre inglés. Cuando te encuentres con ella en el cielo, tengo la sensación de que algunas personas han llegado allí antes que nosotros y la han llamado María. Probablemente responderá cualquiera de los dos. Pero para que lo sepamos, una joven judía en el mundo del primer siglo se llamaba Miriam. Las escrituras continúan diciendo lo siguiente. El ángel se acercó a ella y le dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. ¿Cuántas de ustedes se asustarían si estuvieran aspirando su alfombra y un ángel apareciera en su habitación? Esto es asombroso. María estaba ocupándose de sus propios asuntos y una aventura la encontró. Se despertó en un día cualquiera de hace 2000 años a la vida tal y como la conocía, desposada, viviendo todavía con su familia, probablemente con sus quehaceres diarios. Las cosas con las que se despertaba cada día, sus asuntos y sus prácticas. Mientras se ocupaba de sus asuntos, un ángel viene a visitarla. Las escrituras continúan diciendo, ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será el gran nombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. No sé ustedes, pero cuando yo leo esto, es mucha información. Gabriel dejó caer mucho peso sobre ella en ese momento. Hagamos un rápido repaso. Has encontrado el favor de Dios. Vas a concebir y dar a luz un hijo. Lo vas a llamar Jesús. De paso, va a ser el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le va a dar el trono de su padre David y va a reinar sobre los descendientes de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Quiénes creen que es mucha información? Gabriel tiene mucho que decir. Estamos aprendiendo algo sobre María aquí. Ella está ocupándose de sus propios asuntos. Un ángel está delante de ella dándole mucha información, diciéndole que ella va a ser la única en toda la historia de la humanidad que dará a luz al Mesías, que dará a luz al niño Cristo, que dará a luz al Hijo de Dios. Todo esto se lo acaba de decir a ella. Tengo una pregunta para ti. Si hubieras estado allí en ese momento, ¿cuál habría sido tu primera pregunta, Gabriel? ¿Qué es lo primero que hubieras querido saber? ¿Sabes? María parece ser práctica. Está prometida y aún no se ha casado. Es piadosa y religiosa. Así que tiene sentido cuando vemos su respuesta. Ella responde a Gabriel de esta manera. ¿Cómo podría suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo va a ocurrir esto exactamente? El ángel le responde. Continuemos en Lucas capítulo 1. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarás Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible.
Me gusta este momento. Hay un ángel de pie ante una niña, probablemente de 10, 11 o 12 años. Se le presenta la aventura. Tú, María, vas a llevar al niño Jesús. El Espíritu Santo te va a cubrir con su sombra. Ahora, de nuevo, a primera vista estamos escuchando Noche de Paz y estamos viendo todas nuestras decoraciones de Navidad. Y nos emociona esta historia. Pero esto le sucede a María en un mundo de honor, vergüenza, donde las jóvenes que quedan embarazadas fuera del matrimonio eran a menudo asesinadas. ¿Quién de ustedes, si su hija llega a casa y dice, mamá, tengo una noticia para ti? Estoy embarazada. Pero no te preocupes, es el bebé del Espíritu Santo. Tienes que entender que de la misma manera que a ti te costaría mucho dar ese tipo de noticias, María sabe que hay mucha gente en su comunidad, mucha gente en su pueblo, quizás algunos en su propia familia que nunca creerán esta historia. Me llama la atención que esta aventura que le llegó a esta joven no era una aventura segura para su época. Tenemos que saber que algunas de las cosas más altas y santas a las que seremos llamados serán algunas de las más difíciles. Serán algunos de los sí más difíciles para responder al Dios vivo. Ella no tiene ni idea de lo que esto va a significar para su vida si dice que sí. Por toda la información que Gabriel le da, lo que no le da es una línea que suena así. Sé que esto es mucho, María, pero no te preocupes, todo va a salir bien. Ella no lo entiende. Nos sentamos en este momento con esta joven judía. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer con esta aventura que le llega? Esta es una de mis citas favoritas de la Biblia. La escritura continúa diciendo, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Hay otra traducción de la Biblia que dice, que se haga conmigo como tú has dicho. ¿Quiénes admiran a María? Esta joven que dice que sí a la aventura de su vida, sin tener idea de lo que le costará, sabiendo que hay gente que nunca creerá en su historia. ¿Qué va a significar esto para ella? ¿Qué va a significar esto para Jesús? ¿Qué va a significar esto para José? ¿Qué va a significar esto para toda su familia, para su pueblo, para su comunidad en una cultura de honor vergüenza? La siguiente parte de nuestra historia creo que es muy reveladora desde el punto de vista histórico y cultural. Las escrituras continúan diciendo, a los pocos días María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué se apresura? ¿Te has dado cuenta de a dónde ha ido? De regreso a la clase de geografía. Se prepara a toda prisa y se va. Y no va a la vuelta de la esquina. No va a 3 calles más allá. No va a 3 pueblitos más allá. La Biblia dice que va desde el distrito norte de Galilea hasta el distrito sur de Judea. Creo que ella se apresura y huye porque sabe que habrán algunas personas en su comunidad y en su pueblo que probablemente no le crean, que no crean en esta historia. Sabemos que José no le creyó al principio. Un ángel tuvo que venir a convencerlo de que la historia era cierta. ¿Sabes? Dios me dio un regalo hace muchos años. Cuando estaba enseñando esta serie por primera vez en la universidad donde enseño, el primer día me estaba preparando. Las mujeres estaban entrando en la sala y de repente esta hermosa mujer del Medio Oriente entró en mi clase. Tenía una hermosa piel color oliva de Oriente Medio. Tenía el pelo negro azabache y unos ojos oscuros, casi negros. La reconocí al instante como una mujer de Oriente Medio.
Me acerqué a ella y me presenté y me dijo, oh sí, soy originaria de Pakistán, pero soy creyente en Jesús. Alguien me dijo que había una profesora en esta universidad que enseña la Biblia a través de un lente de Oriente Medio y quise venir a tomar esta clase porque soy de Oriente Medio. ¿Cuántas de ustedes saben que en ese momento yo quería decirle a esta mujer, hey, ¿quieres dar tú la clase? ¿Puedo sentarme y nos explicas estas cosas y nos enseñas? Fue un regalo para mí, porque después de cada clase íbamos a tomar un café. Yo sacaba mi cuaderno y le decía, dime dónde lo he hecho bien, dime en qué me he equivocado, háblame de tu mundo, cuéntame esta historia. Me ha bendecido tanto porque en la séptima semana, cuando estaba sentada en esta fiesta conmigo, se acercó a mí, después cuando hablaba de que María se apresuraba a prepararse a recorrer todo el camino desde Galilea hasta Judea, y de cómo probablemente ella necesitaba salir de la ciudad a causa de esa historia, de la aventura que le había llegado en su mundo de honor y vergüenza judía del primer siglo. Esta dama me dijo, nunca he oído que los occidentales enseñaran esto correctamente como hasta hoy. Pensé, bueno, alabado sea el Señor. Le dije, ¿así que realmente crees que huía porque había peligro potencial? Ella dice, absolutamente. Esta aventura llegó a ella y ni siquiera lo sabía. Esta señora era un regalo. Le pregunté a qué se dedicaba. No puedo compartir su nombre con ustedes, porque en realidad sirve en un ministerio que ayuda a rescatar niñas de varias entidades y organizaciones que no son tan buenas en todo el mundo. Ella es una dama que ha dicho sí a una aventura y está dejando que la lleve a donde sea que el Dios vivo la lleve. Ella fue un regalo para mí. Somos occidentales que aprenden la Biblia en sus raíces culturales de Oriente Medio. Este es uno de los síes más difíciles que una persona haya dado al Dios vivo. ¿Y a quién le gusta que cuando Dios quiere repartir algunas de sus más importantes y profundas aventuras del reino de Dios, se las dé a las niñas? Cuando el Dios vivo da algunas de sus aventuras más importantes, van a venir a ti y algunas van a venir a mí y algunas veces van a venir a nuestras hijas. Y algunas van a venir a nuestras nietas. Estamos en esta historia, señoras. Estamos en ella. ¿Cuál ha sido uno de los sí más difíciles que le has dicho a Dios? ¿Cuál ha sido una de esas cosas realmente difíciles que te ha pedido? Eso que te encomendó y que tomaste sin tener idea de lo que te iba a costar, de lo que iba a significar, de cómo en el mundo ibas a vivirlo. Las aventuras del reino siguen encontrándonos. Estas invitaciones siguen llegando. Si sigues conmigo, di amén. Queremos pasar ahora a nuestra segunda pregunta. Eso fue uno de los sí más duros que alguien dio al Dios vivo en las Escrituras. Pero ahora pasamos a lo que fue uno de los sí más singulares que una persona en la Biblia dio al Dios vivo. Y he aquí de nuevo, es una mujer. Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias Mateo capítulo 11. Nos disponemos a comer una de las frases más famosas de Jesús en todos los evangelios y que aparecen con letras rojas en sus Biblias. Mateo capítulo 11, del 28 al 30. Jesús dice esto aquí. Venid a mí, todos los que estéis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Cuántas de ustedes cuando leen este pasaje les surgen algunas imágenes? ¿Cuántas de ustedes se imaginan a los bueyes unidos por una yunta arando un campo? Levanten la mano. ¿Eso es un descanso?
Jesús acaba de equiparar su yugo con el descanso. Y sin embargo, esta imagen se nos presenta a menudo como occidentales, porque para nosotros un yugo a menudo significa dos bueyes o un buey arando un campo. Ahora, hace varios banquetes aprendimos sobre los modismos, que cada cultura tiene modismos, dichos y frases autóctonas que si eres parte de esa cultura los entiendes. Usamos 3 ejemplos de modismos americanos que tenemos aquí como parte de nuestra cultura. Vamos a repasarlos. Número 1. Se necesita uno para conocer al otro. No puedes enseñar a un perro viejo trucos nuevos. Lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas. Hay muchas aquí que se emocionan cuando mencionamos esto. No voy a preguntar quién ha estado en Las Vegas, ya que lo pregunté hace unas semanas. Estos son modismos, y he aquí esta palabra, yugo. En el mundo del primer siglo de Jesús y todavía hasta el día de hoy, es un modismo. La pregunta es, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Tomad mi yugo sobre vosotros y os dará descanso. Un yugo en el mundo del primer siglo en el que vivió Jesús. Cada rabino y cada fariseo tenía uno. El yugo de un rabino era su colección de enseñanzas, es su teología, es su perspectiva de las escrituras sobre quién es Dios, cómo es Él, qué significa caminar con Él. Ahora empezamos a entender esa línea. Quiero que lo lean con sus propios ojos. Vuelve conmigo a Mateo capítulo 11, donde Jesús dice, tomad mi yugo sobre vosotros y ¿haced qué? Aprende de mí. En otras palabras, Jesús está diciendo, asume mis enseñanzas, asume mi perspectiva, deja que te muestre quién es Dios, cómo es caminar con Él. Hasta el día de hoy, cuando estás en Israel, si hablas con un rabino, puedes mirarle y decirle, oh, rabino Hanini, ¿puedes compartir conmigo tu yugo sobre el dar? El rabino Hanini acariciará su enorme e impresionante barba de sabiduría y luego empezará a enseñarte la teología acerca del dar. Un yugo son las enseñanzas de un rabino. Toma mi yugo sobre ti y aprende de mí. Deja que sea yo quien te muestre quién es el Dios vivo, cómo es, qué significa seguirle. Ahora, mientras encaminamos hacia nuestro más singular sí en la Biblia, o mientras nos dirigimos hacia uno de nuestros más singulares sí en la Biblia, quiero darles 2 de los modismos más relacionados con los rabinos, los discípulos y el discipulado en el mundo judío del primer siglo de Jesús. Hace unas semanas hablamos de cómo los rabinos y fariseos de la época de Jesús, muchos de ellos sabían de memoria todo el Antiguo Testamento. ¿Cuántas de ustedes fueron a casa esta semana y trataron de memorizar un versículo, como si tuviera que añadir al menos uno a mi repertorio? Eran tan conocidos por su conocimiento de la palabra de Dios que ser un discípulo, ser un verdadero discípulo formal de un rabino, era uno de los más altos honores en el mundo judío del primer siglo. Te separaba, te unía a tu rabino. Si eligieras a un rabino, si él te eligiera a ti, te bautizarías en su nombre y le dirías, tú eres mi rabino. Me pongo bajo tu cobertura y acepto tu yugo. Tus enseñanzas serán mis enseñanzas. Estoy de acuerdo con tu perspectiva. ¿Cuántas de ustedes, cuando las bautizaron, fueron bautizadas en un nombre? En el nombre de Jesús, porque somos discípulos y seguidores de Él. En el mundo del primer siglo había 2 modismos. Tal vez quieras anotarlo. Relativo a un rabino y sus discípulos. El primero se llamaba caminar en el polvo. La segunda expresión se denominaba sentarse a los pies. Estas 2 frases se encuentran en el mundo del primer siglo. Y esto es lo que significan. Cuando tienes un rabino, quieres caminar tan cerca de él.
No quieres que ninguna de sus palabras caiga a tierra. Quieres que el polvo de sus pies te caiga encima. Quieres caminar tan cerca que quieres caminar en el polvo. El segundo modismo se refiere a sentarse a los pies. Cuando un rabino enseñaba en el mundo del primer siglo, lo hacía sentado. Estar sentado era una postura de autoridad para un rabino en el mundo de Jesús. Cuando un rabino se sentaba y empezaba a enseñar, todos sus discípulos, la palabra hebrea es talmid o talmidim para el plural, se sentaban a sus pies tomando y escuchando sus mundos. Si vives en el mundo del primer siglo de Jesús, más que nada si eres un judío religioso y quieres conocer al Dios vivo y quieres caminar por sus caminos, quieres encontrar un rabino que te permita entrar bajo su yugo, entrar bajo sus enseñanzas y que puedas caminar tan cerca de él, que puedas caminar en su polvo y que puedas sentarte a sus pies. Quiero compartir con ustedes una cita que encontramos. Se atribuye a un hombre llamado José ben Joezer en el segundo siglo antes de Cristo. Así que este fue un hombre que vivió 200 años antes de Jesús. Escribió esto: que tu casa sea un lugar de encuentro para los rabinos, y cúbrete con el polvo de sus pies, y bebe con sed sus palabras. En otras palabras, cuando un rabino entra a tu casa, va a empezar a enseñar, y quieres beber sus palabras con mucha sed. En Hechos 22:3. No tenemos tiempo de ir a verlo, pero quiero que lo apuntes. Pablo está hablando de Gamaliel, que era el nieto de Gilel. Hablamos de Gilel y Shammai en las lecciones anteriores. En Hechos 22:3, Pablo declara que se sentó a los pies de Gamaliel. Todo el mundo lee esto y piensa: ¡oh, vaya! Pablo era un reconocido discípulo de Gamaliel. Si te sientas a los pies, eres un discípulo de un rabino en el mundo del primer siglo de Jesús. Si aún estás conmigo, di amén. Aquí viene uno de los síes más singulares de toda la Biblia. Vayan conmigo ahora a Lucas capítulo 10. En el mundo de Jesús, querías estar bajo el yugo de tu rabino. Querías seguirle tan cerca que querías caminar en el polvo de sus pies. También querías tener el honor de sentarte a sus pies y aprender de él como uno de sus discípulos. En Lucas capítulo 10, en el versículo 38 al 42, comemos esta historia y es nuestra última historia para este banquete. Las Escrituras dicen esto, comenzando en el versículo 38 de Lucas 10. Mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta le abrió su casa. Detente un momento, hagamos una pausa. Acabamos de leerlo. Cuando un rabino entra a tu casa, ¿qué es lo que empieza a hacer? Enseña. Pues aquí está nuestro cima singular. Tenía una hermana llamada María que se sentaba a los pies del Señor escuchando lo que decía. Tenía una hermana llamada María que se sentaba a los pies del Señor escuchando lo que decía. Sentarse a los pies es un término técnico formal. Identifica la relación discípulo-rabí en el mundo del primer siglo. Y en el mundo del primer siglo de Jesús, los rabinos no tenían discípulas. Las mujeres no se sentaban a los pies de los rabinos. Sin embargo, aquí en Lucas capítulo 10, estamos aprendiendo algo sobre Jesús y su actitud hacia su postura con y su ministerio a las mujeres. Cuando entra en la casa de Marta y sus discípulos se sientan a sus pies para escucharle,
Lucas se asegura de que entendamos que Jesús tenía al menos una discípula y su nombre era María. De nuevo, ¿se llamaba María? También se llamaba Miriam. María es un nombre inglés. Lucas nunca habría utilizado esta frase de que María estaba sentada a los pies de Jesús. Jesús era muy inusual en su mundo judío rabínico del primer siglo, porque permitía que las mujeres se sentaran a sus pies. Jesús miró a María y le dijo: puedes aprender de mí, puedes llevar mi yugo. Creo que puedo hablar de teología contigo. ¿Recuerdas a Jesús hablando de teología con la mujer samaritana en el pozo? Algo que los rabinos no hacían en el mundo del primer siglo. ¿Cuántas de ustedes no pueden esperar a hablar con María cuando lleguen al cielo? ¿Qué sentiste y cómo fue para ti, como mujer en el mundo de Jesús, tener la oportunidad de sentarte a sus pies? Esta es una de las líneas más llamativas de todo el Nuevo Testamento. Vemos a Jesús promoviendo a la mujer, haciéndole un espacio. Le consigue un lugar en la mesa de discusión rabínica de hace 2000 años. Ahora nuestra historia continúa, pero Marta estaba distraída por todos los preparativos que había que hacer. Se acercó a él y le preguntó: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola en el trabajo? Dile que me ayude. Me gusta mucho esta historia porque soy hija única. Levanten la mano si tienen hermanas. Levanten la mano si han vivido este momento. Hombre, es cosa de hermanos en el mundo del primer siglo donde Jesús vivió. Recordemos nuestras 3 normas culturales más importantes: honor, vergüenza. La hospitalidad es la siguiente. Y luego una cultura comunitaria. Marta está ocupada, se preocupa por asegurarse de que haya suficiente comida para todos los que han entrado en su casa. Esto es muy apropiado. Ella está actuando correctamente dentro del mundo cultural judío del primer siglo. Ella está disgustada por algo. Y echemos un vistazo a lo que es. Veamos la respuesta de Jesús y dejemos que la Escritura sea la Escritura. Leamos lo que realmente dice aquí. Jesús va a responder a Marta y dice esto: Marta, Marta, respondió el Señor, te preocupas y te alteras por muchas cosas, pero son pocas las cosas que se necesitan, o incluso una sola. Ella ha acudido a él diciendo: Señor, ¿no te importa que mi hermana no me ayude? Dile que me ayude. Ella plantea algo. Ella está preocupada por la comida. Eso es lo que está diciendo. Pero mira lo que dice Jesús. ¿Estás preocupada y molesta por qué? Hay algo más que la comida aquí. Casi puedes sentir la incomodidad de Marta. María, ¿qué estás haciendo? Estás sentada en la otra habitación con los hombres. Estás sentada a los pies. Estás aprendiendo. Se supone que deberías estar aquí ayudándome. ¿Qué va a pensar nuestra familia? ¿Qué va a pensar el vecindario? Los rabinos no tienen discípulas en nuestro mundo. No puedes hacer esto. Marta, Marta, estás preocupada y molesta por muchas cosas, pero pocas cosas son necesarias. O de hecho solo una. Ahora, señoras, no tengo tiempo para perseguir este conejo, aunque tiene mucha carne. Oh, Dios mío, pero quiero que anoten esto y tendrán que ir a hacer su propia tarea aquí. A lo largo de la Biblia, cuando Dios llama el nombre de una persona 2 veces, es porque va a cambiar algo en su vida. No tengo tiempo para llevarte a todos ellos.
No tengo tiempo para citarlos todos. Pero cuando el Señor llama el nombre de una persona 2 veces en la Biblia, es porque va a cambiar su vida. Es tan llamativo que aquí mismo en Lucas capítulo 10, con María en la otra habitación sentada a los pies aprendiendo de su rabino, aprendiendo de su Mesías, Marta esté tan preocupada y tan molesta por muchas cosas al punto que Jesús le diga: Marta, Marta. Creo con todo mi corazón que parte de lo que Jesús está haciendo aquí, en este momento, es invitar a Marta a sentarse a sus pies. Marta, Marta, continúa diciendo, María ha elegido lo que es mejor y no se lo quitarán. ¿A quién le gusta que hace 2000 años en el mundo del primer siglo de rabinos, de discípulos, de talmidim, que Jesús está sentado en una sala de estar, enseñando con una mujer sentada a sus pies, aprendiendo? Y la otra mujer lucha con esto. Y Jesús es tan amplio en su actitud hacia, en su postura con, y su ministerio a las mujeres que parece estar diciendo: Marta, hay un lugar para ti también. Tú también puedes venir y aprender de mí. Puedes llevar mi yugo, puedes aprender de mí. Puedes caminar en el polvo de mis pies y puedes sentarte a mis pies. Yo te veo. Tengo un lugar para ti también. Tú perteneces. Me encanta el corazón de Jesús en este momento. ¿Cuántas de ustedes se alegran de que Lucas 10 esté en la Biblia? Me encanta que tengamos esta historia. Fue uno de los síes más singulares que una persona haya dado al Dios vivo. Señoras, quiero hacerles una pregunta. Al llegar a nuestros últimos 8 o 9 minutos juntas en este banquete, cuando leas esta historia, si pudieras ponerte en ella, si pudieras retroceder 2000 años y entrar en esta historia de Lucas 10, ¿dónde te ves situada? ¿Te imaginas a ti misma de pie fuera de la casa tratando de asomarte a través de una ventana para vislumbrar a Jesús? ¿Te imaginas a ti misma en la cocina ayudando a Marta de una manera muy adecuada a la hospitalidad en un mundo del primer siglo, pero tratando de escuchar? ¿Cuántas de ustedes habrían mezclado algo así con el oído afinado? ¿Cuántas de ustedes se imaginan que pueden entrar en esa casa por lo que es Jesús y por cómo es? Entrar en ese salón, sentarse a sus pies. Por lo que ya hemos aprendido de Jesús en los banquetes anteriores, puede que te mire y empiece a contar una parábola en femenino, para asegurarse de que sabes que eres bienvenida, que te quieren y que tienes un sitio en la mesa con Él. ¿Dónde te encuentras? Voy a hacer una mejor pregunta. ¿Dónde quieres estar ubicada en esta historia? No sé tú, pero yo quiero sentarme a los pies de Jesús. Ahora, parte de esto es que no puedo cocinar. No quieres que cocine para ti. Eso es algo tipo 666. No es una bendición. No quieres que te haga un guiso. Pero quiero ser una mujer que se sienta a los pies de Jesús y que aprende de Él. Que se queda tan cerca que es como si su polvo me cubriera. No quiero dejar que sus palabras caigan al suelo. No quiero estudiar la Biblia como un griego que la estudió para conocerla. Quiero estudiarla como un hebreo para poder practicarla, para poder vivirla, para poder obedecerla. Al llegar a nuestra conclusión, señoras,
Esta serie se llama Jesús y las mujeres en el primer siglo y ahora. Quiero que pensemos un poco a la luz de todo lo que hemos aprendido, a la luz de todas las escrituras que hemos comido juntas, a la luz de todas nuestras conversaciones, nuestra yeshiva durante las últimas fiestas. ¿Cómo viviremos ahora a la luz de estas cosas? Ahora que conocemos mucho mejor a Jesús en su mundo judío del primer siglo, ahora que entendemos mucho mejor su actitud hacia, su postura con y su ministerio hacia las mujeres, ¿cómo queremos vivir el resto de nuestras vidas a la luz de estas cosas? ¿Quiénes queremos ser? ¿En qué nos estamos convirtiendo? Tengo dos atractivos y edificantes finales para ti. Es posible que quieras anotarlos. Nuestro tema para toda esta serie ha sido esas tres palabras dadas por Jesús en Mateo 22. Ten ánimo, hija. ¿Cómo vamos a animarnos como hijas de Dios hoy en día? Y en nuestro lugar y en nuestra generación. Al reflexionar sobre estas cosas, al reflexionar sobre quién quiero ser, cómo quiero vivir a la luz de estas verdades, hay dos cosas que quiero dejarles hoy, señoras. Número 1, mantén tu espacio. Acércate a tu propia vida. Preséntate con todo tu corazón, con toda la presencia, con todo lo que hay. El reino de Dios experimenta este florecimiento cuando los hombres del reino, plenamente vivos y despiertos, se unen a las mujeres del reino que están plenamente vivas y alejadas, y vivimos los caminos del reino de Dios vivo en nuestro mundo actual. Es una manera poderosa y convincente de dar testimonio. Es una manera de vivir. Es un camino de shalom. Mi oración es que no aparezcas como un vapor para tu vida, sino que mantengas tu espacio. Entrégate plenamente a Jesús, a tu familia, a tu comunidad, a tu tribu, al mundo. Muéstrate. La segunda cosa en la que quiero animarlas al terminar nuestras 7 fiestas juntas es: ¿cuáles son las aventuras actuales que te están encontrando? ¿Cuáles son las oportunidades que siguen apareciendo en tu camino? ¿Qué sigue apareciendo? Tal vez has sido un poco reticente. Tal vez te has mantenido un poco al margen. Pero quiero que reflexiones. ¿Cómo sería vivir como nuestras dos Marías de la Biblia? Que cuando una aventura del reino de Dios las encontró, dijeron que sí. Se inclinaron hacia ella. Servimos a un Dios vivo y tenemos una esperanza viva. Cuando repartan algunas de las aventuras de su reino, vendrán a nosotros. ¿Estaremos totalmente vivos, totalmente despiertos y preparados por la fe y en la fe en Él para decir que sí? Si hemos aprendido algo sobre Jesús en su mundo judío del primer siglo, es que Él está a favor de las mujeres. Es un amigo de las mujeres. Señoras, muchas gracias por acompañarnos en este banquete. Oro para que estas cosas permanezcan en nosotras, para que se anclen en nosotras y para que vivan en nosotras. Por última vez, con todo mi corazón para el tuyo, anímate, hija. Dios te bendiga.